No sé si ustedes precisan, si alguien ha escuchado algo respecto de la interversión del título. La interversión del título tiene que ver con el desconocimiento de una relación jurídica sustancial en la cual una persona, en virtud de esa relación o de ese contrato, tenía una calidad, digamos, diferente a la del poseedor, pero que de un momento a otro, debido a X o Y circunstancia, cambia esa calidad y desconoce, digamos, la relación jurídica sustancial. ¿Y cómo lo desconoce? Pues incumpliendo las obligaciones que se entretejieron en esa obligación. Y en ese sentido, digamos, se genera ese tipo de... se genera esto... Se genera ese rompimiento de las obligaciones y en ese sentido estamos hablando de una interversión del título. Ejemplo, es cuando ustedes tienen arrendado un apartamento o una casa. Indiscutiblemente saben que cuando se tiene un apartamento o una casa, ustedes tienen una relación jurídica sustancial que habla del arrendamiento y que en esa relación jurídica sustancial se establece un tejido de obligaciones. En primer caso, recuerden que son dos, son la cosa y el precio, la contraprestación que se le da debido a la cosa, y entonces la obligación indiscutiblemente que tiene que incumplir la otra parte para poder alegar más adelante la interversión de título, pues será la única obligación que ella tiene, que es la de pagar un canon de arrendamiento. Entonces, en ese sentido, lo que ocurre es que la persona desconoce ese negocio jurídico. ¿Cómo lo desconoce? Incumpliendo las obligaciones, y empieza a generar unos actos de posesión que indiscutiblemente van a desplegar una conducta totalmente diferente frente a, digamos, al bien. Desconoce la persona frente a la cual tenía la relación jurídica sustancial, cambia las chapas, hace modificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de fenómeno o esta figura que está por vía jurisprudencial, fíjense en ustedes que tiene una carga probatoria alta en el sentido de establecer en qué momento la relación jurídica sustancial dejó de cumplirse por parte del que antes tenía la tenencia y que ahora es tenedor, y que antes estaba en calidad de tenedor y ahora está en calidad de poseedor. Y ese momento debe quedar plenamente probado. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que al existir una relación jurídica sustancial, se va a presumir que se está cumpliendo dicho contrato, o en caso tal de que se esté incumpliendo, se esté frente a un incumplimiento y no un cambio de calidad de la persona. Es decir, no le bastará solamente el que tenga un contrato de arrendamiento dejar de pagar para que sea considerado poseedor. Porque como nosotros vimos, según la definición del poseedor, está en el 764, digamos, tiene unos elementos esenciales, ¿cierto? Entonces, esos elementos esenciales se deben materializar para poder hablar de la interversión del título. Entonces, en ese sentido, son una serie de pruebas que se deben encaminar tendientes a poder alegar la interversión del título sin que quede duda alguna que se acaba de cambiar la calidad de la persona respecto de la cosa que fue objeto de un contrato en sus inicios. Y que indiscutiblemente, debido a ese comportamiento que tiene la persona, no solamente lo está desconociendo, sino que su actitud frente al bien cambió. ¡Tac! Entonces, interversión del título y pruébelo. ¿Listo? Naturalmente, también es extraordinario. Esto lo podemos precisar en lo que tiene que ver con la legitimación por activo. ¿Alguno frente a la interversión del título tiene alguna duda? ¿O les quedó claro? Profe, de cierta manera, ¿no sería como una posesión de mala fe o algo así? Sí, por eso tiene que ser extraordinario. Ah, ok, vale. O sea, ahí no puede haber justo título. ¡Tac! Bueno, listo. Entonces, digamos, eso es lo que podemos ver
en cierto sentido y lo que está en este momento en lo que tiene que ver con activa. Eso es todo lo que hay por activa y vimos como los 4 puntos. Y recuerden que según el 2513, no solamente existe la legitimación por activa en los 3 numerales del artículo 375, sino que siempre va a prevalecer ese interés. La norma nos habla de un interés, pero nosotros ya sabemos que cuando se habla de interés, o es un interés económico o es un interés jurídico. No más. Ahora pasemos a la pasiva. La pasiva tiene que ver con los titulares de derecho real. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuáles son los derechos reales? ¿665 del Código Civil? ¿Alguien me puede hacer el favor y me lo lee, por favor? Artículo 665, derecho real. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin aspecto de determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso, habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. ¿Será que esos principales son taxativos? ¿Solamente los que se contemplan allí o existirán otros? Sí, en sus inicios fueron taxativos, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que por jurisprudencia... ¿Sí? Por jurisprudencia nacieron otros. Entonces les voy a dar algunos ejemplos. Digan, derecho de retención. Cuando veamos procesos posesorios vamos a ver un ejemplo de derecho de retención. ¿Sí? O procesos reivindicatorios, no lo vamos a ver, lo vamos a ver acá hasta el final y vamos a ver cómo puede operar un derecho de retención, ¿listo? También tiene que ver cuando el arrendamiento se lleva por escritura pública. Fíjense, ustedes saben normalmente por qué se llevan en algunos casos estos negocios jurídicos por escritura pública. Estos negocios jurídicos se llevan en algunos casos, un arrendamiento se lleva por escritura pública con el ánimo de la garantía de los obligados de que en caso tal de que exista modificación respecto de la titularidad del derecho, se respete en todo caso ese contrato de arrendamiento que se encuentra allí y que además que es público. De tal sentido que en caso tal de que alguien adquiera ese bien, hay una publicidad de ese negocio jurídico y en ese sentido, ¿qué está diciendo la norma? Por regla general, frente a ante los actos de publicidad, ese negocio jurídico se respeta. ¿Listo? Y cuando usted lo está comprando también ese negocio jurídico dentro del bien. ¿Listo? O sea, usted no solamente está comprando el bien como tal, de manera física y jurídica, sino en lo que tiene que ver con la posesión y también En cambio, cuando se compra un bien, cuando existe un contrato de arrendamiento que se ha llevado por escritura pública, también está el dominio de ese bien, lleva con sí un negocio jurídico de arrendamiento que usted debe cumplir. ¿Listo? Entonces, esos ejemplos que les acabo de dar también son entendidos como unos derechos reales principales. ¿Listo? Pero, ¿por qué estamos viendo los derechos reales principales? Y tiene que ver por la parte pasiva. Entonces, para eso, por favor, podemos ver el numeral quinto. ¿Alguien me lo lee, por favor? Legitimado por pasiva. Las personas que figuren como titulares de derechos reales principales sujetos a registro. Deberá citarse al acreedor prendario o hipotecario que figure en el respectivo registro. En el auto admisorio, el juez ordenará emplazar a las personas que se crean con derechos sobre el respectivo bien. ¿Numeral quinto? Sí, legitimado por pasiva, ¿no? Sí. Ese fue. A la demanda deberá acompañarse un certificado de registrador. ¿Sí lo leíste así?
Pues es que me sale legitimado por pasiva, las personas que figuren como titulares, o sea, acá en la diapositiva, ¿no? Ah, sí. Sí, no, pero le damos el Ah, numeral del 375, qué pena. ok, ok. Perdón. Error mío. Déjenme leer esta primera parte. A la demanda deberá acompañarse un certificado de registrador de instrumentos públicos en donde conste las personas que figuran como titulares de derechos reales principales sujetos a registro. Fíjense que este documento es diferente al que me exige la regla general. Es un certificado especial. Entonces, en este numeral quinto se encuentra otra disposición general en lo que tiene que ver con anexos. Es decir, váyanse al 82 y siguientes y dentro de la parte de los anexos, ustedes tienen que nutrir ese artículo con el numeral quinto. ¿Por qué? Porque me está exigiendo que debo llevar un certificado especial de registrador en el que conste de manera concreta cuáles son los titulares de derecho real principales. Entonces, les voy a mostrar acá rápidamente un documento de esos. Están viendo mi escritorio, ¿cierto? Listo, ya. Entonces, es este. Este es ese certificado especial, que es diferente al otro certificado general. ¿Listo? Acá está, fíjense ustedes, lo que pasa es este 407 es con CPC, este 375 pues es diferente y fíjense ustedes que está el numeral quinto. Entonces, ¿qué es lo que se establece en este documento? ¿Quiénes son los titulares de derecho real principal? ¿Listo? Que es diferente a este otro que les voy a mostrar. Este es el de la regla general. ¿En qué difiere uno y otro? Que esta es la hoja de vida del bien, ¿sí? Y es el certificado de la Oficina de Instrumentos Públicos. Entonces, acá es donde ustedes van a estudiar, porque recuerden que para iniciar este proceso de pertenencia, el bien tiene que ser privado. Entonces, acá con este folio de matrícula, ustedes van a poder establecer no solamente la calidad del bien, sino que además van a poder ver todo el historial de ese bien. Entonces van a saber cuáles negocios jurídicos ha tenido, si tiene algún gravamen, quién lo constituyó, bajo qué escritura se constituyó, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, en este proceso existen dos certificados de registrador de instrumentos públicos diferentes. El de la regla general, que es artículo 82 y siguientes, y este del numeral quinto del artículo 375. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que dentro de las disposiciones especiales del artículo 375 se debe acompañar lo que tiene que ver con ese certificado especial. Entonces, se allegan dos. ¿Y esto para qué se están pidiendo este tipo de documentos? Este tipo de documentos se están pidiendo no por capricho del legislador, sino para establecer quiénes son los titulares de derecho real sobre ese bien. ¿Por qué es tan importante establecer cuáles son los titulares de derecho real sobre ese bien? Porque ellos van a ser la parte pasiva de ese proceso. Es decir, frente a ellos es que se va a encaminar las pretensiones, ¿correcto? Y en virtud de ello, ellos van a ser los que van a hacer la resistencia, es decir, las excepciones, ya sean excepciones de mérito, ya sean excepciones previas, conforme a lo que hemos visto. Entonces, tengan en cuenta estos dos tipos de documentos que los vimos ahorita. Y acá ocurre un problema. No sé cómo les pareció la lectura, la de Marco Antonio. Uno puede estar en desacuerdo o de acuerdo con Marco Antonio, pero lo que no se puede discutir es la manera como aborda el tema, que es muy interesante y es muy nutrida. Entonces, no sé, cuando leyeron cuando leyeron esas lecturas que dejamos, esos documentos que dejamos, ese capítulo, ¿a qué conclusión podemos llegar frente a esa citación que se hace frente a los
acreedores hipotecarios o prendarios, pensemos, para mantener un ejemplo de un inmueble que lleva registro en un gravamen hipotecario. ¿Vieron algo interesante como para comentar? Profe, pues yo puedo leer una parte de la lectura. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Es lo principal, es como la primera parte, y de lo que entendí es que la posición de él es que es inútil que se citen a estos acreedores, porque en últimas no va a tener incidencia, digamos, su relación jurídica material con el bien. Es que dentro de las causales de extinción de la hipoteca no está la prescripción por pertenencia. Entonces, ¿qué se podría llegar a decir? ¿Será que el Código General del Proceso, al haber citado esa parte, está creando una nueva extinción de hipoteca que realmente no vemos muy claro? Pues entonces, ¿qué tenemos? Una norma incompleta que genera irreversibles inconvenientes. ¿Listo? Frente a la postura que yo puedo tomar, yo tomo la de Bejarano, en el sentido de que, digamos, se puede extinguir la hipoteca siempre y cuando se pida, pero nunca por oficio, en virtud del argumento que les estaba diciendo de que como la prescripción es un modo de adquirir originario del dominio, no recuerdo bien cómo es el argumento natural, esto se puede extinguir de oficio. No, ello no es así y tampoco estoy de acuerdo. Y en ese sentido, pues ese más o menos es el debate y el problema que se presenta frente a los acreedores hipotecarios. Entonces, para concluir, tengan en cuenta que los acreedores hipotecarios no son parte pasiva, no es litisconsorcio necesario, no es un litisconsorcio necesario propio por lo que acabamos de decir, y además de ello, en caso tal de que no se solicite la cancelación de hipoteca, no se puede dar de oficio por parte del juez. ¿Listo? Frente a ese planteamiento, ¿alguien tiene, digamos, alguna observación o alguna duda? ¿O algo que quieran que hablemos frente a esa lectura y lo que acabamos de decir? Entonces, ¿esa postura de Bejarano es la mayoritaria? Es decir, si yo el día de mañana tengo un proceso de esos. Sí. Si usted está en Bogotá, no, porque Marco Antonio está en el tribunal de Bogotá. Entonces, claro, cada vez que sube una sentencia que va en contra con la tesis de Marco Antonio, pues Marco Antonio ya está haciendo jurisprudencia el mismo. Entonces, claro, hay una diferencia entre Bejarano y Marco Antonio, que mientras uno es magistrado, el otro es litigante. Entonces, pues el litigante nunca va a tener razón por la potísima razón de que no está creando jurisprudencia. ¿Sí? Entonces, claro, una cosa es decir su postura desde una posición de litigante y otra cosa desde un magistrado. Ok, profe. ¿Listo? Entonces, pero normalmente, ¿qué están haciendo en Bucaramanga? En Bucaramanga no están aceptando de que se solicite la prescripción, la cancelación de hipoteca por pertenencia, acogiendo bastante las tesis de Marco Antonio Álvarez, en el sentido de que no se pueden acumular pretensiones. Perdón, esa es la de Bejarano, no se pueden acumular pretensiones, entonces dicen no puede porque este trámite es especial, artículo 375, y en ese sentido dicen no se puede acumular esas pretensiones. ¿Listo? Pero digamos que eso es ambiguo y gaseoso. Pero entonces tengan en cuenta eso y siempre soliciten, si ustedes ven una hipoteca ahí que viene de 1992, soliciten la nulidad absoluta y acumúlense al proceso de pertenencia y esperen a ver qué decide el juez, si le va a decir que no se puede acumular pretensiones o demás, porque mire que la misma disposición normativa no nos está permitiendo esa acumulación. ¿Listo? Pero entonces, digamos, ese es el debate y eso es lo que normalmente está pasando en los despachos. Además de eso, además de los titulares de derecho real principales, además de los principales, los accesorios, la disposición especial que nosotros vimos que ya la contemplaba en lo que tiene que ver con los hipotecarios, sí hay un litisconsorcio necesario propio acá en este proceso, y es las personas indeterminadas. ¿Correcto? O sea, este proceso tiene un litisconsorcio necesario
propio que tiene que ver con las personas indeterminadas que se crean en derecho sobre el bien. ¿Por qué decimos eso? Fíjense en ustedes que en el numeral quinto dice, igualmente se ordenará el emplazamiento de las personas que se crean en derecho sobre el respectivo bien en la forma establecida en el numeral siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? ¿Se acuerdan que nosotros en la clase pasada habíamos hablado de un efecto erga omnes, que se trata el numeral décimo, que es otra disposición especial de este proceso? Porque recuerden que lo demás, la regla general es que es interpartes. Y como la regla general es que es interpartes, este proceso de manera expresa debía decir que era erga omnes, porque si no, la regla general es interpartes. ¿Listo? Entonces, para que se pueda producir ese erga omnes, más las otras cosas que nosotros vimos en la parte histórica que tocamos ayer, se debe generar esa parte de todas las personas que se crean en derecho sobre el bien, de tal manera que vinculando a esta parte se pueda subsanar todo lo que tenga que ver con debates que anteceden al fallo judicial, de tal suerte que ese título, que esa sentencia responda a una seguridad jurídica respecto de la condición material de ese bien, ¿sí? Es decir, quien es declarado dueño en la fecha del 2010 no se permitirá discusión alguna con anterioridad, es decir, con hechos anteriores y con hechos anteriores de posesión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa persona tuvo su oportunidad cuando se realizó el emplazamiento a personas indeterminadas que se crean en derecho sobre el bien. ¿Listo? Entonces, para resumir, en lo que tiene que ver con la legitimación por pasiva, son los titulares de derecho real principales y accesorios, ¿cierto? En los accesorios tenemos que ver ese matiz para establecer que si son parte, si no son parte. En mi criterio no son parte, o sea, no estamos hablando de un litisconsorcio necesario. El otro litisconsorcio necesario que sí existe es en las personas indeterminadas que se crean en derecho sobre el bien. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos que abordar en lo que tiene que ver en la legitimación por activa. ¿Listo? Recuerden, y ya vimos los documentos que se presentan y de dónde nosotros extraemos, digamos, las personas que son titulares de derecho real principal. ¿Listo? Pasado eso, hay otra disposición especial que quiero que observen y tiene que ver con una medida cautelar que es oficiosa. ¿Y cuál es la medida cautelar que es oficiosa? Está en el numeral sexto y dice, en el auto admisorio se ordenará cuando fuera pertinente la inscripción de la demanda. Entonces, en los procesos de pertenencia, siempre en ese auto admisorio se debe inscribir la demanda. ¿Por qué qué efectos tiene la inscripción de la demanda? Entonces, miremos cómo se inscribe una demanda. Ah, pero ustedes están viendo escritorio, ¿cierto? O sea, ¿ahí están viendo mi escritorio? Ok, ya voy. Ya, estábamos viendo la diapositiva. Ahora sí, ¿cierto? Miren. Cuando en el auto admisorio se ordena la inscripción de la demanda, entonces, numeral primero, se admite la demanda de Sultanito contra Perenceno y herederos y personas indeterminadas que se crean en derecho, porque recuérdense que esas son parte, entonces tienen que demandarlas. Por eso es que se les nombra curador. El tercer numeral llega y dice, inscríbase en el folio de matrícula inmobiliaria 300XXX, digamos, en este caso. El folio de matrícula es 300, este que ustedes están viendo acá. 327-93-66. Este es el folio de matrícula inmobiliaria. Con ese número se identifica ese bien. Y entonces en ese folio llega y el secretario hace un oficio como este que ustedes están viendo en pantalla.
Entonces, en cumplimiento a lo dispuesto en el auto de la fecha, es decir, del auto admisorio de la demanda, está solicitando que se inscriba en el folio de matrícula la presente demanda. ¿La presente demanda de qué? De pertenencia. Una vez inscrita, muchachos, hay un efecto jurídico. ¿Uno cómo sabe que está inscrita? Porque llega un comunicado de esta naturaleza al juzgado o lo reciben ustedes, etcétera, etcétera. Y fíjense lo que dice acá, digamos, en este caso van en la anotación octava. Dice, mire, en el juzgado X se tomó una medida cautelar a este proceso cuyas partes son Pepito y Sutanito debido a un proceso de pertenencia. Una vez se encuentre esta inscripción, todo negocio jurídico que se establezca sobre ese bien no será sobre el bien, sino sobre un derecho litigioso. Repito, todo negocio jurídico que se celebre sobre ese bien no será el bien con su naturaleza material y jurídica, sino lo que se está comprando es un derecho litigioso. Entonces, ¿qué quiere decir comprar un derecho litigioso? Que si en caso tal, la persona que haya comprado ese inmueble, porque solamente se puede vender por el titular del derecho, porque si no, no puede hacer tradición, ¿sí? Entonces, la persona que haya comprado ese bien correrá las consecuencias de las resultas del proceso de pertenencia. Es decir, si la persona compra el bien y el poseedor vence en el proceso de pertenencia y lo declaran dueño, pues la persona indiscutiblemente perdió el bien que compró. Eso es lo que hace la inscripción en los procesos de pertenencia. Por eso se dice que cuando está la inscripción de la demanda, lo que se compra es un derecho litigioso. Hagamos un descanso de 15 minuticos, muchachos. ¿Listo? Gracias.